tardes. Y backup. ¿Cómo está? Bien, entonces ya iniciamos. Sí, voy a hacer ingresar a los participantes, pero todavía tengo que darle el confitrionaje a usted. A ver. Todavía. Sí, no lo tiene. Un ¿Qué? ratito. Le tengo que dar la opción de que pueda compartir pantalla. Hacer confitrión. Sí. Y no puedo Ahora sí. ingresar, no puedo poner video tampoco. Ahora sí ya puede. Confirme, por favor. Me parece que ya estamos iniciando. Sí. Ok, entonces voy a hacer iniciar a los participantes. Voy a ingresarlos. Buenas tardes, colegas. El día de hoy, el capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú se complace en presentar la conferencia técnica Coordinación de Protecciones en Sistemas de Baja Tensión, Selectividad y Backup. La conferencia estará a cargo del ingeniero CIP Luis Llovera Pizarro. El ingeniero es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con estudios de gerencia de proyectos PMP en la Pontífica Universidad Católica del Perú, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector eléctrico y calidad de energía en la industria. Actualmente se desempeña como Technical Support Specialist en la división de electrificación productos de ABB. Recordemos que esta conferencia y los cursos que venimos presentando en el capítulo de Ingeniería Eléctrica tenemos unos certificados para los ingenieros habilitados, el cual tiene un costo de 20 soles, ingenieros no habilitados, 40 soles. La constancia de asistencia es sin costo para los ingenieros habilitados del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima. Esto monto va a una bolsa de apoyo solidario, el cual la recaudación que se obtenga de este evento será destinado a la cuenta de apoyo solidario del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Esto servirá de ayuda a los ingenieros electricistas en mala situación económica, producto de los difíciles momentos que atraviesa el país. A continuación presentamos al ingeniero Luis Llovera. Ingeniero, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes con todos los participantes en esta charla que vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Muy importante, que es la coordinación de protecciones en baja tensión, ¿no? En todos los sistemas de baja tensión, en estos últimos tiempos, o sea, en estos últimos años, están viendo la importancia en que hay que saber los conceptos de lo que es coordinación en protecciones en baja tensión. Muchos proyectos, ¿no? Casas de ingeniería que especifican que tienen que tener coordinación total, y vamos a ver los conceptos básicos de esto, ¿no? Encendí mi cámara inicialmente, pero por este tema del ancho de banda, la voy a prender cuando estemos en la sesión final de preguntas, ¿no? Para que no tengamos problemas en la transmisión. Sí, es correcto, ingeniero. Okay. Recordemos que las consultas se harán al final de la exposición y bueno, lo que en breve se enviará por el mensaje un link para que se puedan inscribir para solicitar los certificados. Muchas gracias, ingeniero. Adelante. Voy a iniciar con la conferencia. Gracias. Tenemos una agenda que he preparado para ustedes. En primer lugar, vamos a ver unos conceptos básicos de lo que es interruptores automáticos. Luego vamos a ver en sí el concepto de selectividad.
luego BACAC, y por último lo que es estudio de coordinación de protecciones, ¿no? Que es importante para culminar el estudio que estamos haciendo, ¿no? En el proyecto. En primer lugar, veamos lo que es ¿cuál es la función de un interruptor automático, no? Nosotros nos preguntamos muchas veces y bueno, para clarificar conceptos, muchos lo sabemos, pero igual la función de un interruptor automático la finalidad es proteger el cable, ¿no? Proteger el cable que es el que alimenta la carga, ¿no? ¿Qué tipos de interruptores automáticos conocemos? Vamos a ver. ¿Y qué normativa aplica para los interruptores automáticos? Bueno, los interruptores automáticos pueden ser los instalamos en tableros y pueden darse un tablero mural o un tipo pedestal. Los interruptores MCB o miniatura circuit breaker, que son los interruptores de Real DIN. Estos pueden también colocarse interruptores de caja moldeada y de bastidor abierto, que es en los tableros generales, en los principales, ¿no? Aquí vemos también interruptores para grupos electrógenos, ¿no? Interruptores o tableros para sincronismo. En fin, todos estos interruptores se instalan en tableros y se encuentran en las salas eléctricas, ¿no? En las salas eléctricas o subestaciones. Y lo que se requiere para esto es el tema que vamos a seguir ahondando hoy, que es selectividad, ¿no? ¿Qué es una llave? ¿Cómo se dice? ¿Llave o interruptor automático? Muchos de nosotros hemos llamado a veces, ¿no? Sube la llave, ¿no? Apertura, cierra o cierra la llave, cuando es un término que no es el correcto, ¿no? Una llave, podemos hablar de una llave mecánica, ¿no? O una llave de carros, ¿no? De autos, o una llave que es para utilizar en líquidos de agua, pero verdaderamente se denomina un interruptor automático, ¿no? ¿Y qué es un interruptor automático? Es un interruptor que apertura automáticamente, ¿no? Al sobrepasar el valor o el umbral a que se ha seteado o configurado el equipo, ¿no? Apertura ante una anormalidad en la línea. Eso es un interruptor automático. Otro concepto que tenemos, o llamamos, no lo tenemos a veces claro, es el seccionador o interruptor automático. ¿Qué cosa es? ¿Seccionador o interruptor? Un seccionador es de tipo de palanca, o puede ser un seccionador así con base como portafusible, y es un interruptor automático lo que vimos. Un seccionador aquí no te va a proteger ni va a abrir automáticamente, ¿no? Un seccionador no te protege porque no secciona en forma automática, sino va a esperar a que actúe la falla que está más arriba, ¿no? De él, o está instalada aguas arriba más cercana a la fuente. Pero el interruptor no, opera automáticamente. Otro término que también comúnmente hacemos o llamamos decir termomagnético o interruptor automático. A veces lo llamamos, pásame el termomagnético o no, o cómprate un termomagnético. Pero existe un interruptor termomagnético, es en sí el concepto del relé. Si vemos acá, tenemos interruptores de Real DIN, que verdaderamente es un interruptor termomagnético. ¿Por qué? Porque tiene esa función, ¿no? Este es un interruptor también de caja moldeada, también tiene esa protección termomagnética, pero estos serían los interruptores automáticos. ¿Qué referimos al termomagnético? Porque aquí, por ejemplo, el relé de protección que tiene un Real DIN está basado básicamente en protecciones analógicas. ¿Por qué? Porque ¿cómo sensa la corriente? A través de un elemento bimetálico, ¿no? Que al calentarse y pasa el umbral al que ha sido seteado, se apertura, ¿no? En el caso de la corriente de cortocircuito, utiliza una bobina o un electroimán que también hace que dispare en el caso que tengamos un cortocircuito, ¿no? Entonces, en sí, el termomagnético estaríamos hablando del relé, ¿no? Que todos los interruptores de Real DIN son termomagnéticos. Hay interruptores de caja moldeada que también tienen que también tienen ese relé termomagnético, ¿no? Muchos modelos en el mercado.
Pero el interruptor automático ya es el que tiene un relé electrónico, ¿no? Igualito el de bastidor abierto, relé electrónico. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Por qué termomagnético y automático? Es que el principio de funcionamiento interno del relé en el interruptor automático es distinto al de acá. Ya no es analógico como es. Aquí ya tiene internamente estos interruptores en cada fase, en cada uno de los polos, cuentan con un sensor de corriente, ¿no? Que va sensando toda la corriente que pasa por él y al sensar esa corriente va esas señales a una tarjeta electrónica que hace que este interruptor al final sea en forma automática dispare, ¿no? De acuerdo a la falla que se pueda apreciar, de acuerdo a los ajustes que hemos hecho. Igual en un bastidor abierto. Otro concepto que debemos de tener claro también es lo que define la norma, ¿no? Hay dos normas de uso, uno de uso general y la otra de uso residencial. La norma de uso general, llamamos la IEC, la 60947, y le pongo también ahí NTP porque está referido a la norma técnica peruana, que está basada en la IEC de uso general. O sea, tenemos dos normas. Esto es más ambiente de un uso general y esta, la 60898, es para uso residencial. O sea, los interruptores que sean basados en estas normas solo se usan en residenciales, ¿no? Aquí, en la normativa 60947, en este ACAP 2.2, se define lo que es un interruptor o lo que es un circuit breaker, que en otros países o en otros le llaman circuit breaker en inglés, ¿no? O sea, circuit breaker. Entonces, ¿qué cosa es lo que es un interruptor? ¿Qué hace un interruptor automático? Tiene la capacidad de establecer, ¿no? ¿Por qué? Porque abre y cierra circuitos, tiene la capacidad de soportar corrientes normales y anormales que se puedan presentar en la línea, ¿no? Y tiene la capacidad de interrumpir, de cortar esa corriente normal o anormal que se presenta, ¿no? Básicamente, los interruptores se definen bajo estas dos normas, ¿no? Uso general y uso residencial. ¿Qué tenemos en ABB como portafolio? Los Miniature Circuit Breaker, que son el SH200, específicamente este modelo es el que está basado en la norma residencial, ¿no? La IEC 60898 que está acá, ¿no? Que les comento. Ese es el modelo especializado para que es el SH200. Pero también ABB ha aplicado, tiene otros modelos como el S200 y el S800 que están fabricados también bajo la norma de uso general, ¿no? Tanto comercial, residencial, ¿no? Para industria, y este es el más conocido por todos. Ahora tenemos el Model K Circuit Breaker, ¿no? Los modelos XT y T-Max y el Fórmula, que son interruptores fijos, que estos sí ya están basados en la norma de uso general. Y este sería el otro breaker que vamos a utilizar para hacer selectividad, sería el interruptor de bastidor abierto, o también Power Circuit Breaker o Air Circuit Breaker, como dice acá, PCB o ACB, ¿no? En este caso tenemos el modelo EMAX 2, que es un interruptor de avanzadas pretensiones que llega hasta 6.300 amperios de capacidad de corriente y de cortocircuito, corriente de cortocircuito hasta 200 kiloamperios, ¿no? Esta sería la gama de interruptores, la que se les presento y las que vamos a utilizar en este tema de selectividad, ¿no? Aquí en lo que es interruptores tenemos muchas más cosas por conversar, por presentar, pero vamos a dejarlo ahí. Acá tenemos para hablar sobre las corrientes de cortocircuitos y mucho más, pero el tema que nos interesa ahora es selectividad, ¿no? O sea, les voy a presentar, les dejo esta imagen dinámica ahora para que ustedes puedan observar y después un minuto y después les comento qué es lo que está pasando. Quisiera que observen qué es lo que ven o observan en esta imagen.
Esta es una imagen dinámica donde observamos que en este lado de acá hay dos edificaciones, ¿no? Dos edificaciones donde vemos que aquí ha ocurrido un apagón, un blackout, ¿no? Que se apagan todas, se va toda la energía eléctrica en esta edificación, y acá vemos otra edificación donde solamente observamos que la, la falla o donde se va la energía es solamente en este lado, ¿no? En este sector del edificio. Viendo esta imagen, o sea, sacamos lo que quiero decir es que cuando hay en una instalación se va por completo, no sé por completo llega un apagón, se va todo, es que no podemos identificar, no hay dónde ha sido la falla. ¿Por qué? Porque no ha habido en el circuito el criterio de hacer selectividad, ¿no? O sea, apagas toda la edificación y no tienes una continuidad de servicio, ¿no? Imagínate aquí, en que podría no ser, que puede ser, por ejemplo, un banco, ¿no? Que hay una falla y se apague todo, o sea, hay una pérdida económica muy cuantiosa, ¿no? Entonces, no solamente en un banco, puede ser en un data center, puede ser en un hotel o en una industria donde hay cargas críticas, ¿no? Entonces, pérdidas económicas se pueden tener en un muy alto costo, ¿no? Entonces, aquí entra a tallar los conceptos que es selectividad, ¿no? O sea, si vemos, aquí no se puede identificar dónde está la falla, ocurre una falla y se va toda la energía en la edificación, y aquí sí es más, aquí hay una continuidad de servicio en sí, ¿no? Porque está localizada la falla y actúan los equipos que deben de actuar para evitar que nos quedemos sin energía y exista una continuidad de servicio. Hay preguntas que muchas veces nos hacen: ¿por qué se pide selectividad, no? Bueno, es un tema que ya podemos responder con lo que hemos visto, ¿no? ¿Por qué se pide selectividad? Porque queremos que haya una continuidad de servicio, ¿no? En nuestra planta, en nuestra instalación. ¿Qué ocurre si no hay selectividad? Pues puede ocurrir muchas cosas, que ahí no hay al no haber continuidad de servicio hay pérdidas cuantiosas, ¿no? ¿Y cuándo es crítico tener selectividad? Cuando es crítico, cuando tienes cargas o sectores críticos en tu planta, ¿no? O en la instalación, ¿no? Por ejemplo, como le decía, un data center, la zona de los servidores tiene que tener continuidad de servicio. No puede dejar de tener energía porque hay pérdidas cuantiosas ahí. Ahora, uno de estos métodos que utilizamos nosotros es aplicar selectividad, ¿no? Pero no solamente es para tener una continuidad de servicio, hay muchos otros métodos que podemos utilizar para tener siempre servicio ante una falla en la red normal, ¿no? Entonces, como puedes utilizar también generadores, ¿no? Puedes utilizar sistemas ininterrumpidos de potencia, las UPS, ¿no? Existen muchas otras técnicas, pero en este caso selectividad es una de las que vamos a tratar el día de hoy. Pasemos al concepto en sí de definición de selectividad. Como ya lo habíamos ido avanzando en las láminas anteriores, la selectividad se usa cuando requerimos, como dice, la continuidad de servicio, ¿no? Que se vea afectada mínimamente, ¿no? Porque no apagas toda tu instalación, sino la parte donde se ejecutó la falla, ¿no? Pero el concepto técnico de selectividad viene en la normativa ISS, está en la normativa ISS 60947, que es lo que dice, ¿no? Es que, como que dice, tú tomas como referencia o coordinas dos interruptores, ¿no? En serie, el que está aguas arriba o el que está más cerca a la fuente con el que está en el lado el que está en el lado de la alimentación y el que está en el lado de la carga. O sea, cuando tú tomas estos dos interruptores, ¿no? ¿Qué es lo que indica la selectividad? Que se tiene que mantener, tiene que aperturar el interruptor que está más cercano a la falla. En el lado de la falla, ese es el que debe de aperturar. Y el que está en el lado de la alimentación debe de permanecer cerrado. Sí, ese es el concepto técnico de
de selectividad, ¿no? Aquí vamos a ver en este gráfico más claro para poder entender el concepto. Si vemos acá hay un esquema simple, ¿no?, de un interruptor general que está cercano a la fuente o alimentación y tenemos unas salidas, ¿no? Tenemos unas salidas. ¿Qué pasa si ocurre una falla acá, ¿no? Al ocurrir una falla acá, esta falla la van a ver todos los que están en la línea del circuito hasta alimentación. La falla llega hasta la fuente generadora, ¿no? Entonces, al llegar a la fuente generadora, el que debe de aperturar al ver esta falla debe ser este interruptor que está, el más cercano a la falla, que es lo que el concepto de selectividad. Este de aquí no, los que están arriba, si hubieran otros más cercanos a nuestras fuentes, no debería aperturar. Entonces, cuando tú coordinas dos elementos, selectividad dice, coordinas dos elementos o dos interruptores acá, el que está cercano a la carga, a donde se produce la falla, y el que está en el lado de la alimentación. Tú al coordinar estos elementos, el que debe de aperturarse es el que está aguas abajo o el cercano a la carga, ¿no? Como dice acá, bueno, definición de selectividad, objetivos de la selectividad es garantizar la continuidad de servicio, ¿no? Identificar, como dice ahí, excluir solo una zona afectada por la falla, esto de acá, ¿no? Y limitar esos efectos de falla, ¿no? Pero, ¿cuáles son los tipos de selectividad que hay, ¿no? ¿Cuáles son los tipos? Vamos a ver, y cuáles de estas selectividades pide el mercado, cuál es la que más se recomienda usar, ¿no?, en nuestros proyectos. Vamos a ver los conceptos de selectividad. ¿Qué es selectividad total y parcial? ¿No? Selectividad total, vemos acá, hay una gráfica, este es un concepto inicial. ¿Qué es selectividad total? ¿Cuándo existe selectividad total? Cuando para cualquier valor, como dice, posible de una sobrecorriente o sobreintensidad en la instalación, hay selectividad, ¿no? O sea, por ejemplo, en este punto de aquí, en esta barra tenemos un interruptor de 3, de 2 y de 1. Haciendo una comparación o una coordinación entre el D3 y D2, en esta barra sí hay un cálculo de cortocircuito, por ejemplo, de 5 kiloamperios, ¿no? Y vamos a las gráficas, ubicamos en el lado de corriente 5 kiloamperios, y lo vemos con la gráfica, vemos que el primero que va a actuar si estuviera una falla de 5 kiloamperios es el D3, ¿no? Porque estas curvas, analizando las curvas de los relés de los interruptores, no se están traspando ni se están juntando. Es igual entre D2 y D1, vemos acá D2 y D1, igual para cualquier valor de corriente, primeramente va a aperturar el interruptor D2 y el D1 está arriba, no se traslada. La selectividad total nos indica que para cualquier valor, ¿no?, de selectividad, de acuerdo a lo que has calculado en tu punto de cortocircuito, porque esto tenemos que calcularlo, por eso es importante calcular la capacidad de cortocircuito en la barra para poder hacer el análisis. Hasta ahí, con ese valor, tú puedes indicar si tienes selectividad total, ¿no? No hay superposición de curvas de los interruptores en este caso. Y también tenemos el concepto de selectividad parcial, ¿no? Aquí cuando se habla de selectividad parcial es cuando existe selectividad, pero hasta un determinado valor, hasta un determinado valor de corriente, ¿no? Por ejemplo, aquí los mismos interruptores, pero vemos que el interruptor D2 hay una zona donde se están juntando las curvas, ¿no? Entonces aquí vemos la curva del interruptor D3 que tiene su límite inferior y su límite superior, ¿no?, porque tienen límites. Se está justo traslapando con la curva del interruptor D2 que está más cercano a la fuente, ¿no?, con el límite inferior del D2, el límite superior. Entonces tú acá en la gráfica, al trazar una vertical, en ese punto, hasta acá nomás puedes garantizar entre estos dos interruptores selectividad, hasta este valor de corriente, ¿no? En este margen, en este rango de aquí, de 0 hasta acá, hasta este punto,
tiene selectividad hasta este valor, pero de aquí para acá tú no sabes, no puedes garantizar nada, porque ya las curvas están juntas. A eso le llamamos selectividad parcial, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para clarificar el tema de selectividad total y parcial. Acá tenemos un interruptor A y un interruptor B, y estas son su curva, ¿no? Nos vamos a las curvas de los interruptores, de los relés de los interruptores, y vemos, ¿no?, que ocurre una falla acá en B. ¿Qué pasaría si ocurre una falla en B? ¿No? En este lado, si ocurre una falla que sea, por ejemplo, en este punto. Si ocurre una falla, vemos que el que va a aperturar es el interruptor B. O sea, no habría problema. Una falla en este punto, pero si ocurre una falla de 10 kA, como dice acá, que justo está, ¿no?, en el límite, donde ya en este lado de acá aperturaría primero el interruptor B, pero si pasa para este lado de acá, ya no, en esta zona de acá ya no sabemos, porque hay acá se transponen, se juntan las curvas, no podemos garantizar mayor selectividad más que hasta acá, hasta este punto, ¿no? Porque acá empiezan a unirse las curvas, no tenemos no podemos garantizar. Gráficamente, si vemos acá, no podemos ir más allá, solamente este valor, tendríamos que recurrir ya a las tablas, ¿no? A las tablas, que vamos a verlo en un concepto de selectividad más adelante, la que sigue, pero tendríamos que recurrir a las tablas, ¿no? Que las tablas son hechas a base de pruebas en laboratorio por los fabricantes de los interruptores. Veamos un caso 1, por ejemplo. A ver, para explicar, tenemos un cálculo de cortocircuito en barras de 10 kA, ¿no? Un cálculo de circuito en barras de 10 kA, un interruptor en el lado de la alimentación, que sería un caja moldeada, un XT2N de ABB, o un relé termomagnético de 80 amperios. La tensión acá es 400, y vamos abajo estamos considerando un interruptor de Rieldin S200 de 20 amperios, ¿no? Ocurre acá una falla, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Hay selectividad total o parcial? No conocemos esto, tendríamos que irnos a tabla, porque la gráfica no nos da no nos clarifica esto, porque vemos que se juntan las curvas. Entonces, al irnos a tablas, el interruptor que está más cercano a la fuente, que sería el que está aguas arriba, el XT2, lo vamos a leer en este lado de la curva, en este lado de la tabla, ¿no?, en la parte superior. Entonces identificamos que es un XT2, ¿no?, N, que está acá, con relé termomagnético, esta zona de acá, de 80 amperios, ya lo tenemos identificado. Y en el lado de la falla tenemos un interruptor de miniatura, S200, que lo vemos acá, ¿no?, de 20 amperios, ¿no? Entonces acá está. Vemos, identificamos, juntamos, hacemos en la curva, vemos que tú al combinar o al coordinar estos dos interruptores, ahí ve, solo puedes llegar a 6 kiloamperios. Entonces, si tu cortocircuito que tú has calculado en barras es 10, no tendría selectividad, no tendría selectividad total, tendría selectividad parcial, hasta este valor, te dice la tabla. ¿Por qué? Porque el fabricante ABB ha probado en sus laboratorios estos dos interruptores, ha hecho diversas pruebas y ha llegado a que llegan a 6 esta combinación, ¿no? Entonces, aquí tendrías selectividad parcialmente hasta 6 kiloamperios. Pero el cliente me dice, no, yo quiero 10. Tienes que llegar a 10. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que cambiar los interruptores que están los más cercanos a la fuente de alimentación, cambiar, ya no utilizar un relé termomagnético, sino un relé electrónico, ¿no? Vamos a ver el caso 2. ¿Qué hacemos? Mantenemos el mismo interruptor,
de Real DIN aguas abajo y cambiamos el interruptor que está en la parte superior a un relé electrónico EQI de 63 amperios. Este es un relé electrónico, el mismo modelo, pero relé electrónico. Y vamos a las tablas. Ubicamos acá el mismo modelo, pero es un relé electrónico, ya no termomagnético. Entonces, en el electrónico vemos de 63 amperios y si hacemos la combinación con el de Real DIN, vemos que hay una T. Esta T indica de que entre estos interruptores tenemos selectividad total, ¿no? Entonces, este caso 2, cuando vemos acá los dos interruptores, tienen selectividad total en este punto de la barra. Entonces, esto sería, en este ejemplito básico que les he explicado, sería el concepto de selectividad, ¿no? Lo que tenemos que hacer en todos los casos de nuestro proyecto, ¿no? Analizando los niveles de selectividad que vamos a ver más adelante. Este sería básicamente cómo es que trabajamos la coordinación de protecciones entre dos puntos, ¿no? Como dice la definición de selectividad, es la coordinación entre dos interruptores, el que está más cercano a la fuente de alimentación y el que está más cercano a la falla, ¿no? El que está más cercano a la falla. Tú coordinas estos elementos, ¿no? De tal manera de que puedas llegar al valor de cortocircuito que has calculado en este punto, ¿no? Si es 10 kiloamperios, en este caso te salió total, tienes una selectividad total. Pero ¿qué pasa si en este T hubiera salido, no sé, otro valor, ¿no? Si hubiera salido, aquí por ejemplo, un valor de 12 kiloamperios, no T, sino un valor exacto. ¿Tiene selectividad total? Claro que tiene selectividad total, ¿no? Porque llega hasta 12 esto, y aquí en el punto solo te están pidiendo que sea hasta 10, ¿no? O sea, no solamente esperemos que veas una letra T en la tabla, sino un valor, y ese valor si es superior al que has calculado en tu cálculo de barras, entonces tiene selectividad total. Esta parte es lo que debe de entenderse bien claro para poder continuar con los siguientes slides, ¿no? ¿Qué niveles de selectividad conocen? ¿Has escuchado hablar de selectividad a todo nivel o selectividad hasta tercer nivel? ¿No? Es importante esto. ¿Qué niveles de selectividad? ¿Por qué es importante conocer niveles de selectividad? ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces te piden, por ejemplo, quiero selectividad total, ¿no? Selectividad total es lo mismo que selectividad a todo nivel. Yo les pregunto. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Vamos a ver aquí un gráfico, es un gráfico típico. Tenemos el transformador de media baja, ¿no? Y tenemos una falla en este lado de acá del final del circuito. Y al tener esta falla aquí en el D7, la falla, como les comenté, la pasa a través de todo, se dirige siempre hacia la fuente. O sea, ve el camino y se dirige a la fuente. La ven todos. Pero al ocurrir esta falla, cuando hay selectividad, el que debe aperturar es este D7. Imagínense qué nivel está D7, ¿no? Solo debe aperturar esto. Entonces, estos deben de mantenerse cerrados, ¿no? ¿Por qué? Por la continuidad de servicio que les decía. Si este se hubiera abierto, se hubiera bajado todo esto de acá, todo este nivel 3, ¿no? Entonces, cuando yo les decía selectividad, niveles de selectividad, aquí es importante en el proyecto conversar con el cliente final, ¿no? Con tu cliente o con la casa de ingeniería que está. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere selectividad total o quiere selectividad solo en el nivel 1, ¿no? O sea, porque selectividad total se puede dar acá. Tendría que haberme dicho selectividad a todo nivel, ¿no? Si me dice selectividad a todo nivel, entonces tengo un nivel 1 en mi proyecto, tengo un nivel 2, tengo un nivel 3.
Pueden haber más niveles, llegan hasta 5 a veces, ¿no? O más, dependiendo de la complejidad del esquema. Pero selectividad a todo nivel significa que tienes que aplicar selectividad en este barra, en este nivel 2, en este nivel 3. ¿No? Pero selectividad total no significa que esto es. Tendría que decirnos a todo nivel en los tableros. Por eso es importante, antes, ¿no? En el estudio, es identificar hasta qué nivel quiere la selectividad, ¿no? Por ejemplo, en este nivel de abajo puede ser que no pueda aplicar selectividad porque son cargas no críticas, ¿no? O sea, son cargas que bueno, alimentan, pues, no sé, a un nivel de iluminación de la calle, del jardín, de afuera, ¿no? Que no necesitas que sea selectivo, ¿no? Si hay una falla ahí, lo puede reponer el vigilante o las personas que están encargadas de servicio, ¿no? O sea, de mantenimiento. Entonces, en este caso, es importante hablar con la casa de ingeniería o con el cliente a qué nivel quieren que tengan selectividad, ¿no? O sea, no solamente decir, digo selectividad total, sino hasta qué nivel o es selectividad a todo nivel. ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho en el costo del proyecto, ¿no? Si tú calculas a todo nivel, te va a salir un costo muy elevado, ¿no? Porque por lo que vemos que vas a utilizar interruptores 4 veces electrónicos. Y muchas veces el tema del costo influye mucho en los proyectos. ¿Qué técnicas de selectividad conocen? Otras preguntas que hacen muchos, ¿no? ¿Puedo tener selectividad entre diferentes marcas? ¿Hay selectividad con interruptores fijos? Sí, ahorita lo ves. ¿Qué técnicas de selectividad conocen? Sí, conocemos. Hay técnicas de selectividad, vamos a ver. Existen 4 técnicas de selectividad. Y vemos que tenemos selectividad amperimétrica, De nuevo voy a ir a... la selectividad de tiempo o cronométrica, ¿no? Selectividad energética y selectividad de zona, ¿no? Esta última selectividad es una selectividad que en esta presentación no la vamos a profundizar porque es una selectividad que es muy costosa, ¿no? Se hacen con relés muy especiales, ¿no? Relés especiales que tienen que tener una comunicación mediante un bus, ¿no? Y es demasiado costosa, es más de 3 veces o de lo que cuesta Voy a acomodar primero. una selectividad común como estamos trabajando en este caso, ¿no? Entonces, esta selectividad con estas técnicas, lo que logramos con estas 3 técnicas, esta selectividad de zona láser, pero es muy buena, pero es muy costosa. Con estas 3 técnicas de selectividad es suficiente para los proyectos que tenemos, ¿no? Veamos lo que es selectividad amperimétrica, ¿no? ¿Qué es selectividad amperimétrica? Vamos al gráfico, ¿no? Tenemos las 2 curvas de los 2 interruptores, el que está cercano a la fuente y el que está más cercano a la falla, en este caso, el B. Aguas arriba y aguas abajo el B. En la selectividad amperimétrica se logra ajustando el protección, como dice, del lado de la fuente de aguas arriba a un valor mayor, el que está acá, ¿no? A un valor mayor que la corriente máxima que está en el que está aguas abajo. Estas serían las curvas, ¿no? Entonces tú ajustas las curvas de tal manera de que el interruptor A esté más arriba y nunca se traslape en aguas abajo, nunca se choque. Pero, o sea, nunca choquen las curvas. Pero en esta selectividad lo que tenemos es que obtenemos niveles de corriente de selectividad bajas como vemos acá, ¿no? En esta zona vemos estimular que ya aquí ya se están juntando las curvas, ¿no? Se están juntando ambas curvas y solamente podrían garantizar entre estos 2 interruptores hasta una selectividad de 1 kiloamperio, ¿no? Baja. Más allá ya no podemos asegurar nada ni garantizar nada, ¿no? En esta selectividad amperimétrica, más que todo, pues en este tipo es gráfica y se ve si las curvas se traslapan o no. Entonces,
esto no nos ayuda en sí, a veces es una parte del estudio, ¿no?, que tenemos que hacer. Pero ¿cómo podemos mejorar ese nivel de corriente de selectividad acá? ¿Cómo lo mejoramos? Cuando vamos a la selectividad de tiempo cronométrica. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué cosa podemos hacer? Vemos un gráfico, pero ya cambiamos el gráfico del interruptor A. ¿Por qué? Porque este interruptor tendríamos que pasarlo a ser un interruptor con relé electrónico, ¿no? Donde ya requieres, como dice acá, las funciones S, ¿no? Las funciones L y S en ese interruptor. ¿Qué hace la función S? O sea, la función selectiva, es que tú puedes, puedes mover el tiempo de apertura de este interruptor, ¿no? O sea, le das más tiempo al interruptor acá. Es como en esta curva, ¿no? Tú puedes levantar esto de acá, este interruptor tiene este tiempo, tú puedes levantar esta curva hacia acá. Es lo que te permite mover la curva de tal manera de que no se traslapen y puedas llegar a un nivel mucho mayor de corriente de selectividad, ¿no? En este caso, esta gráfica, fíjese, está llegando mucho más, la abres, la amplías, juegas en el módulo de curva, ¿no?, del interruptor que has seleccionado, ¿no? Entonces, con esto, si puedes lograr una mayor corriente de selectividad. Bueno, en este caso era una desventaja, puede ser que es esto que les decía, que tenemos una corriente de selectividad menor, y en este caso, ¿cuál podría ser la desventaja? Que estamos nosotros jugando con el tiempo de apertura de este interruptor, ¿no?, del que está aguas arriba el A, porque le estamos haciendo que se retarde más, o sea, le estamos dando más tiempo, ¿no? Y eso también tenemos que tener cuidado, porque no es necesario yo agarro, muevo la curva y le doy un tiempo, ¿no? Le subo y ya está, ¿no? Tenemos que hacerlo con criterio, tenemos que hacer ingeniería en este caso, ver las curvas, porque supongamos que tú retardas este tiempo, este interruptor, ¿no? El interruptor A que está acá, le das más tiempo y ocurre una falla acá, ¿no? Pero por X razones, no sé, puede ser que este interruptor le faltó mantenimiento, hay algo que este interruptor, una falla, y entonces la corriente no apertura este interruptor, ¿no? Pero y va a aperturar porque la falla va a seguir, ¿no? Entonces, no es que agarro y muevo la curva y la muevo ya así, ¿no? Tenemos que tener criterios para mover la curva y no darle tiempos pues muy elevados, ¿no? Porque eso tampoco no nos protegería, no haría una buena selectividad en ese caso. Son cosas que tenemos que tener presentes, y con la práctica uno ya las va viendo en el mismo software. Más adelante vamos a ver cómo podemos ver y mover esas curvas. Veamos un ejemplo de selectividad cronométrica, que es lo que le estaba diciendo, ¿no? Estábamos hablando. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Tenemos un nivel 1, un nivel 2, ¿no? Un transformador de 2500 kVA, un interruptor general acá, más abajo otro interruptor. Estos son de bastidor abiertos, L42N ABB, L2N de ABB también, y por último acá el E12N, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este interruptor de aquí es un relé electrónico, pero no tiene la protección S, ¿no? Solamente es LI, ¿no? O sea, ¿no?, sobrecarga y cortocircuito. Este sí tiene la LSI, y este también, ¿no? Según lo que vemos acá, haciendo el cálculo de cortocircuito, esto debería de tener 50 kiloamperes de corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces, si nos vamos a las gráficas, vemos que el interruptor verde, que es el E1, que está más cercano a la falla, está aquí. Este es el verde, el medio es el E2N, y este de acá es el E42N, que es el de 3200 amperios, ¿no? Para valores, ¿no?, para todos estos valores que vengan más allá de 50, hasta 50 nos piden, pero la corriente de cortocircuito se cumple, pero puede ser hasta un poco más todavía, ¿no? Todo es selectivo y todo. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Por qué? Porque las curvas las podemos mover debido a que tiene la protección S, relé electrónico, y tanto L4 y L2 acá, L2N, ¿no? Este es un método, una selectividad cronométrica, es un método
gráfico más que todo, ¿no? Pero se obtiene selectividad. La otra técnica que es importante es la selectividad energética, que la habíamos visto ya en el primer ejemplo de las tablas. La selectividad energética es ¿en qué consiste? Es en base de pruebas, ¿no? O sea, los fabricantes agarran y prueban los interruptores, ¿no? En su laboratorio y llegan a dictar valores que cumplen entre dos modelos de interruptores, ¿no? De la misma marca, ¿no? Entonces, el interruptor de aguas arriba o el que está cercano a la fuente es el T5 en este caso. Se lee acá en la parte superior de la tabla, y el que está en el costado va a ser el interruptor que está aguas abajo. Estas combinaciones, luego de probar en los laboratorios ABB, sus modelos de interruptores hacen diferentes combinaciones y llegan a estos valores, ¿no? Para diferentes modelos, por ejemplo, acá tenemos hasta 70, en otros casos, con otros modelos llega hasta 5, ¿no? Entonces, esto es lo que complementa, estas tablas es lo que complementa al final todas las técnicas de selectividad. Cuando llegamos a la zona, ¿no? A la zona que está acá de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar acá, tenemos que recurrir ya a las tablas, ¿no? Después de haber hecho primero selectividad perimétrica, luego haber hecho selectividad cronométrica, y si se siguen superponiendo, porque puede haber casos en que tú tienes una protección S, mueves tu curva, pero no llega tampoco. Entonces aquí ya te vas a las tablas. Las tablas de ABB se encuentran disponibles para todo, es un enlace de acceso directo, ¿no? Es una herramienta, el SOC Selectivity, acá está el link, ¿no? Entonces es accesible para todos, donde tú puedes identificar los modelos de los interruptores, y con estas tablas rápidamente, para hacer una oferta, por ejemplo, puedes recurrir a las tablas y puedes sacar un presupuesto, ¿no? De cuántos serían entre estos dos interruptores que son selectivos y hasta cuánto llegan, ¿no? Otras preguntas que nos hacen, dice, portafolio de ABB, ¿con qué equipos logramos selectividad, ¿no? ¿Con qué interruptores de ABB logramos selectividad? ¿Y cómo certificamos nuestra selectividad? Un tema importante también eso, ¿no? Que vamos a verlo al final. ¿Cómo certificamos el estudio que nosotros hacemos, ¿no? Técnicas de selectividad y backup, como dice acá, técnicas acorde al tipo de interruptores automáticos. O sea, ¿hay selectividad se puede haber selectividad entre dos interruptores de Rielding? Sí puede haber selectividad. Y puede haber backup también. Entre dos interruptores de caja moldeada, sí puede haber. Puede haber entre un caja moldeada y un interruptor Rielding miniatura. Sí, tenemos tablas, tenemos gráficas, ¿no? Puede haber entre un bastidor abierto y un interruptor de caja moldeada, molde Case Circuit Breaker, ¿sí? Selectividad perimétrica, cronométrica, energética, ¿no? Lógica, ¿no? Direccional igual, o sea, todos ahí, sí. Y entre interruptores de bastidor abierto también, ¿no? Aquí les hemos puesto los ejemplos en que entre los interruptores de ABB que hay selectividad prácticamente con todas las combinaciones, ¿no? Veamos un ejemplo. Acá nos dicen que hay un circuito, un ejemplo para ver un circuito eléctrico de 380, ¿no? Y el cortocircuito que tú calculas en el tablero, ¿no? Después de haber hecho tus cálculos en este punto, es 50 kiloamperios, ¿no? Hay que verlo bien. Tú tienes acá 50 kiloamperios y se instalan dos interruptores automáticos ABB, el interruptor A y el interruptor B. Y se solicitó que se analizara, como dice, y garantizara la selectividad entre estos dos, ¿no? Se seleccionaron estos interruptores, se hizo el cálculo ¿no? Ya se había hecho el cálculo de cortocircuito en la barra, 50 kiloamperes, y se seleccionan estos. ¿Hay selectividad entre estos dos interruptores automáticos? Entonces, ¿qué hacemos aquí primeramente? Nos vamos a las curvas de los interruptores, a las curvas de los relés de los interruptores. En este caso es un T6, que es un interruptor de 800, ¿no? amperios con un relé electrónico PR221.
Y acá, cercano a la falla, tenemos un interruptor de caja moldeada también como el de arriba, pero otro modelo que llega a 250 amperios y tiene un relé termomagnético, no es electrónico. Lo primero que hacemos es irnos al módulo de curvas, ¿no?, de ABB. Nosotros tenemos pues un software, les voy a comentar eso más adelante, un software donde al haber hecho el cálculo ya de cortocircuito y luego pasamos a analizar los interruptores para ver selectividad, nos vamos al módulo de curvas y abrimos, ¿no?, y sacamos la curva del interruptor A y del interruptor B. El interruptor A es el de color rojo y el interruptor B el de color azul, ¿no? Y vemos, ¿no?, que hay una zona acá. Esta zona que vemos acá es una zona de incertidumbre para nosotros, ¿no? Y la corriente de cortocircuito en este punto de la barra es 50 kiloamperes. Y vemos que aquí en la gráfica está a esta altura de la vertical, ¿no? Entonces aquí, si tú vas, dices, no puedo garantizarte ni asegurar gráficamente que sea selectivo en estos dos interruptores. ¿Por qué? Porque esta zona las curvas se juntan, tanto el límite superior e inferior de este interruptor, este límite se está traslapando con el otro interruptor. Entonces aquí no podemos. Entonces, al no poder hacer y ajustar, porque este es un relé electrónico, haces el ajuste, mueves tu curva, ¿no? Pero no puedes ya avanzar más. Te quedas ahí. Entonces, ¿qué haríamos, ¿no?, en esta zona? Tenemos que recurrir a las tablas, ¿no? ¿Por qué? Porque ABB ha hecho una prueba de estos dos interruptores. Entonces vamos a las tablas para ver si verdaderamente tienen selectividad estos dos interruptores. El primero era un T6 de 800 y el otro era un XT4. Entonces, un T6 está acá, ¿no?, de 800 con relé electrónico era, vamos, y el otro era un XT4 de 250 con relé termomagnético, ¿no? Ubicamos esto en las tablas y vemos que al juntarse estas dos, la vertical y la horizontal, vemos que hay un T, ¿no? T. Entonces hay selectividad total. Entre estos dos interruptores hay selectividad total. Entonces podemos garantizar nosotros en este circuito que hay selectividad total, ¿no? Selectividad total, no necesitamos el valor porque la tabla nos dice. Pero ¿qué pasa aquí si nosotros escogemos este interruptor, ¿no? O sea, el otro interruptor. Por ejemplo, si hubiéramos seleccionado este interruptor EL, este T5 de 400, ¿no?, y llega, al juntarse con este otro interruptor de abajo, llega a 50. ¿Mm? ¿Habría selectividad total? Claro que habría selectividad total, ¿no? Porque aquí el cálculo de cortocircuito nos dice hasta 50. O sea, yo aseguro con la tabla que entre estos dos interruptores llega hasta este valor de 50 amperes. Entonces se habría. No solamente hay que ver que diga T total, sino el valor a analizar. Si acá el valor hubiera sido 60, también. Pero si hubiera sido menor de 50, ¿no?, si hubiera sido, no sé, 35, 36, que es un estándar que tienen, ¿no? O puede haber sido un valor de 45, ya no. Solo asegurabas hasta 45. Era selectividad parcial. Recordando nada más, ¿no?, los conceptos. ¿No? Como dice acá de la tabla, podemos afirmar que el TS es totalmente selectivo. ¿No? Y claro, este de aquí es totalmente selectivo, ¿no? ¿Qué sucede si cambia el TS, como dice, al de 400 acá, ¿no?, con protección electrónica, como les decía? Tendría, ¿no?, selectividad parcial hasta 50, pero aún así la selectividad entre los interruptores se cumpliría, ¿no?, porque el máximo es de hasta 50. ¿Ok? A ver, pasemos ahora a otro concepto que está definido en la norma, aparte de la selectividad que hemos visto. Hay otro concepto importante que está en la norma, ¿no? Porque estos conceptos que estamos compartiendo con ustedes ahora acá están definidos en la norma IEC. No son cosas que el BACAC, por ejemplo, lo define, que es una protección de acompañamiento. ¿Qué es BACAC? Es un acompañamiento, ¿no? Es una protección de acompañamiento.
Esta definición la encontramos en la IEC, ¿no? Y es una protección que tiene algunas ventajas, ¿no? No es selectividad, es una protección de acompañamiento. Tiene unas ventajas, como dice particularmente, como dice ahí, económicas, ¿no? Y se utilizan interruptores que tienen una rapidez de actuación muy elevada, ¿no? Que protegen. Pero ¿cuál es el inconveniente de esta protección? Es que no hay selectividad, como dice acá, ¿no? Un inconveniente es que no es selectividad, sino es una protección de acompañamiento, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Hay tablas de backup en estas coordinaciones de protecciones. Tiene ABB tablas de backup, ¿no? Es cuando ¿a qué se debe esta backup? Se debe, como dice, a la limitación de corriente de cortocircuito, ¿no? Que eso se hace en prueba, en laboratorio. Todo esto es en laboratorio. La prueba de backup tienes que ir a tablas de backup son relaciones que ya están tabuladas, como ven acá, y hay valores determinados, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué es backup? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos un panel, un panel normal, ¿no? De corriente de cortocircuito calculado. Has calculado tú 65 kiloamperios acá en esta barra, ¿no? Calculaste en tu software, todo, ¿no? Y alimenta a cargas, como dice ahí, no prioritarias. Tú puede ser que esto de acá, estas cargas de acá no son prioritarias, no sería necesario que haya selectividad. Entonces, puedes utilizar en este sistema que no es prioritario, puedes utilizar el tema del concepto de backup. Vemos aquí en este diagrama que el interruptor principal es el XT4L250, ¿no? Es un interruptor limitador, ¿no? De 250 amperios, ¿no? Pero acá, en los derivados, observamos que hay interruptores también de caja moldeada, pero de 18 kiloamperios. Entonces, normalmente ustedes lo ven y van a decir, no, esto está mal, esto no debería haber, porque la corriente de cortocircuito es de 65, debería de poner un interruptor de 65 kiloamperes como mínimo acá, ¿no? Como mínimo. Pero ¿qué es backup? Que es, como dice, una protección de acompañamiento. ¿En qué consiste? En que el interruptor de aquí, el que está arriba como general, es el que va a acompañar a en la protección. Ocurre una falla aquí, en este lado, y inmediatamente la falla va acá y la ve y él es el que va a aperturar, es el que va a asegurar, ¿no? El que va a proteger la falla, el que va a aperturar es evitando aquí todos los daños que se puedan producir de fuego, ¿no? Por ejemplo, el cortocircuito o quemaduras de cable, ¿no? Puede incendiarse o algo. Entonces, como no va a aperturar, sino va a ser Aquí no se sabe qué va a pasar con este interruptor, pero va a aperturar no ve la falla. Este es el que apertura la falla, ¿no? ¿Y por qué? Porque este es un interruptor limitador. La tecnología del interruptor limitador de corriente de ABB hace de que este pico de corriente que se genere, al pasar por acá y ver, él lo va a ver, él va a actuar más rápidamente que o sea, va a aperturar para evitar esos efectos, ¿no? Que pueden producirse en los cables, en las barras, ¿no? Y que puedan dañar el tablero. ¿no? Entonces, esta tecnología que tienen estos interruptores de ABB son delimitadores, ¿no? Que con una extrema rapidez, como dicen cálculos, y esto se prueba en laboratorio, esto no se puede probar en campo en sitio, se prueba en laboratorio y hace de que este interruptor sea el respaldo de estos de acá. Ante cualquier falla que pueda haber acá, el que va a actuar es este, ¿no? Entonces, lógicamente, al actuar este interruptor, va a dejar fuera de servicio todas estas. Por eso es que esta coordinación de protecciones es backup, no es selectividad. Y se utiliza en tableros que no tienen cargas críticas o prioritarias, ¿no? Es lo que les comentaba. Entonces, ¿cómo yo aseguro que va a pasar esto, no? Porque puedo poner acá otro de 20. Entonces, para esto, tú tienes que irte a las tablas de backup del fabricante. En este caso, un XT4L, que es un interruptor limitador de corriente, ¿no? Entonces, en 65, ¿no? El L, que es 120 acá, ¿no? De corriente de cortocircuito, imagínate. Entonces, tiene todos estos valores que ven y lo juntas tú con
lo comparas y lo coordinas con un XT1, acá, B, entonces te da. ¿Qué dice cuando tú coordinas estos dos interruptores, el XT4, aguas arriba y el XT1B? ¿Qué te dice la tabla de backup de ABB? Que sí llega a 65 kA. Quiere decir que combinando estos dos modelos de interruptores, o sea, coordinándolos estos dos, no tienes selectividad, pero tienes backup. Tienes esa protección de acompañamiento que te, que te va a permitir que este interruptor sea el respaldo de este de acá abajo, o de estos de acá aguas abajo, ¿no? Evitando que se produzcan pues fatigas, cosas en la, en, en la protección del cable y barras que está protegiendo este interruptor, porque este es el que se va a encargar de aperturar la falla, ¿no? En sí, ese es el concepto de backup, ¿no? Que es una coordinación de acompañamiento, ¿no? Cuando usamos selectividad y backup, como les decía, ¿no? Por ejemplo, tenemos el proyecto, ¿no? ¿Dónde utilizamos selectividad? Por eso les decía selectividad a todo nivel. Si es selectividad a todo nivel, no puedes utilizar backup, ¿no? En ningún nivel, porque él quiere todo nivel. Pero si es selectividad total hasta el nivel 2 nada más, ejemplo, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo, si como dice, selectividad acá, selectividad en el nivel 2, pero aquí en este nivel podemos utilizar el concepto de backup, ¿no? Esto de acá se tiene que definir bien claro con el proyectista, con el cliente, ¿no? Hay lugares, hay proyectos donde, bueno, hospitales, por ejemplo, que a veces hay zonas en que sí tiene que haber selectividad, pero eso se define antes de hacer el cálculo, ¿no? Para evitar altos costos. Esto de backup es más que todo para tener menos impacto en el costo del proyecto, ¿no? Porque para tener selectividad muchas veces en ese gráfico que les estoy poniendo acá, ¿no? Entonces, si tú quieres selectividad, aquí tendrías que poner interruptores, pues, todos con relé electrónico muchas veces, ¿no? Entonces, o muchas veces acá para que pueda haber una selectividad total. Entonces, esto te encarece, ¿no? Ese proyecto, ¿no? Porque el relé electrónico es mucho más caro un interruptor que un relé termomagnético, ¿no? Importante, eso es en sí los conceptos que quería compartir con ustedes. Y acá en lo que sigue vamos a mostrar qué es un estudio de coordinación de protección. Luego que nosotros hemos hecho todo el tema del estudio de selectividad, ¿no? De backup, tenemos que terminar el proyecto con un estudio de coordinación de protección, ¿no? Que es un informe al final, ¿no? Que tú garantizas de que has hecho un proyecto y que ese proyecto tiene selectividad, ¿no? Pero ¿cuáles son los entregables que tienes, ¿no? A garantizar en ese estudio de coordinación? Es un informe en el que tienes que presentar estos 4 puntos, ¿no? Básicos, ¿no? Es un cálculo, como dice acá, de cortocircuito en software, ¿no? Porque muchas veces en el proyecto, cuando tú abres un plano, por ejemplo, viene un plano de un hospital y viene nivel 1, ¿no? 65 kiloamperes. Nivel 2, no sé, ponen 45, 36 kiloamperes. Más abajo ponen 25 kiloamperes, ¿no? En otro nivel 20 kiloamperes. O sea, ponen porque copian y pegan de otros proyectos, ¿no? Pero no han hecho un cálculo de cortocircuito en el software. Entonces, el proyecto tú, si ves por planos que te manda ¿no? el cliente, ¿no? Entonces, no lo vas a poder hacer, no lo vas a poder hacer un estudio serio de coordinación de protección. Lo primero que tienes que hacer es hacer tu cálculo de cortocircuito en software, ¿no? Eso es lo que tienes que presentar, los cálculos de cortocircuito en cada barra y en cada nivel, ¿no? Luego tienes que presentar también las curvas, tiempo e intensidad de los interruptores, o en otras palabras, de los relés de los interruptores, ¿no? Estas curvas hay que presentar. ¿Cómo has hecho tú para ver, ¿no? Aquí se ve si hay selectividad gráfica total, parcial, ¿no? Y si no lograste tú llegar a la selectividad total que quieres en ese nivel con curvas, tienes que presentar la tabla, ¿no? Las tablas de selectividad, que son las pruebas que hace el fabricante, ¿no? En tu informe, ¿no? Y el otro punto
que es importante también y que no solamente es presentar esto, ¿no? No solamente es presentar estos cálculos, todo bien bacán, está presente en mi informe con todos los datos, pero a la hora que entregas el proyecto, armas tus tableros, todo, si no ajustas los parámetros que has calculado, de nada te sirve todo tu estudio ni toda tu coordinación, porque tú tienes que configurar o ajustar los parámetros eléctricos, como dice, de cada uno de los interruptores, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer en campo, porque eso viene un ajuste, no solamente es que las curvas tú las mueves, sino tiene que estar ajustadas a lo que has hecho tu estudio, y eso lo tienes que hacer en campo, en cada uno de los interruptores de todos los niveles del proyecto. Pero, ¿qué hacemos nosotros en ABB, no? Como vemos acá, vemos el diagrama de un nivel 1, un nivel 2, ingresamos, dibujamos todo este circuito y vemos aquí, por ejemplo, no se nota muy bien, vamos a hacer un zoom a esta zona, ¿no? Aquí donde el software ya te arroja, por ejemplo, en este caso una tensión, ¿no?, de 380 voltios, ¿no? La corriente nominal en esta barra, ¿no? Te bota todos los parámetros, inclusive el cortocircuito, ¿no? 41.8, y acá te calcula los modelos de los interruptores, que luego vas a tener que hacer selectividad con el de arriba, o sea, con el que está en la fuente. Luego, también los cables, las cargas, te calcula todo esto, ¿no? Estos son los cálculos de cortocircuito que hay que presentar. Las curvas tiempo corriente que les comentaba, ¿no? Acá vemos curvas, ¿no? Aquí, bueno, es una curva. Para presentar el informe tienen que ser dos interruptores, ¿no? Porque la selectividad es entre dos. Aquí he puesto uno más para que vean ustedes que ese interruptor, que es un QF3, que es otra salida más con el general que está ahí, y estos son los derivados, ¿no? Las cargas derivadas del interruptor, 220, ¿no? El otro es las tablas de selectividad, como les comenté, este es el link de las tablas que pueden acceder. En este caso, ABB en línea trabaja con esto, ¿no? Entonces podrían entrar, colocar el modelo que va, ¿no?, en el lado de la fuente y en el lado de la carga de la falla, ¿no? Y por ejemplo, en esta tabla vemos que todos estos valores, miren, por ejemplo, hasta 4 nomás diga, y acá es total, no tiene valor ya tabulados. Estos valores están garantizados por el fabricante en pruebas, ¿no? Selectividad energética. Y este es el software que nosotros utilizamos para lo que es el diseño, ¿no? El software InDesign, que también es libre, ¿no? Que todos lo pueden tener, lo pueden bajar, lo pueden instalar para poder hacer el cálculo, ¿no? En este software es muy completo, ¿no? Trabajamos con este módulo de curvas, ¿no? Este es el software doc y está acceso a este software. Nosotros hacemos un curso de 5 sesiones o 5 semanas, ¿no? Un día por semana, en donde capacitamos a todos los que quieran saber de este diseño, porque es este diseño y cálculo para sus proyectos, ¿no? Aquí, como les comentaba, en este mismo software, en este mismo software y design, aparte de las curvas, obtenemos los valores a los que se debe de setear. Por ejemplo, en este caso, este interruptor general, el T7S, ya viene con estos parámetros configurables, ¿no? La corriente de cortocircuito, ¿no? Estos parámetros, y tienes que setearlos en el interruptor, en campo. Y con estos datos que están en tu informe y los haces, terminarías tú tu proyecto de estudio de coordinación de protecciones con este informe total que te garantiza que tú has hecho una selectividad correcta. Y eso sería por el momento todo lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay algunas consultas, ojalá que haya quedado claro, pero estamos prestos a responder las consultas que tengan para poder clarificar alguna duda que tengan ahí, ¿no?
¿Aló? ¿Hay algunas consultas? Sí, ingeniero, tenemos algunas consultas en la opción de preguntas y respuestas. Una de ellas es, a ver, Juan de Dios nos dice, ¿el software es solo para las curvas de ABB? Claro, en el software de ABB están las curvas de los interruptores de ABB, ¿no? Pero sí se podría hacer ¿cómo se llama? Una coordinación entre otras marcas, pero solamente gráficas. Lo que tendríamos que tener sería, por ejemplo, si tú quieres hacer con otra marca, tendríamos que tener los valores tabulados ¿no? de tiempo y corriente para poder dibujar la gráfica del interruptor de la otra marca, ¿no? Y gráficamente llevarlo al software y hacer el análisis ahí mediante curvas, ¿no? Lógicamente, mediante curvas vamos a llegar a un valor de selectividad, ¿no? Que sería ese valor máximo. No vamos a poder hacer más, solamente es una selectividad amperimétrica y cronométrica, ¿no? O sea, no podemos ir a más porque no tendríamos tablas para esos dos equipos, porque como son de fabricantes distintos, ellos solamente prueban sus marcas, no vamos a probar uno de marca ABB con otro de la competencia. O sea, sí se puede hacer, pero tiene esa limitación, ¿no? Ahí, más que todo, quisiera clarificar que si tú quieres implementar una selectividad ahí tienes esa limitación, pero si supongamos que tú quieres hacer una ampliación en una planta, donde tienes otro transformador, una ampliación, donde vas a partir de otro transformador, ahí sí podrías utilizar todo con otra nueva marca, como puede ser ABB, ¿no? O sea, no te puedes limitar porque ahí es más abierto, ya tienes todo ese ramal de la fuente del transformador donde podrías tú implementar con otra marca sin problemas la selectividad, ¿no? Ujú. Después también nos dicen si el software puede hacer el cálculo con varios transformadores en paralelo. Sí puede hacer esto. A ver, les muestro algo. No, sí, el software es muy vamos a ver. Quería mostrarles. Acá creo que tengo el software. No sé si están viendo en pantalla. Sí, sí lo vemos, ingeniero. Sí. Mira, por ejemplo, acá tenemos un dibujo, un ejemplo que hacemos en los cursos que le comentamos. Aquí solamente hemos colocado dos transformadores, sí se puede hacer. Dos transformadores de potencia acá, conducto de barras, ¿no? Y acá tenemos un generador. Hay opciones ¿cómo se llama?, de colocar generadores acá, ¿no? De hacer escenarios, ¿no? Por ejemplo, cuando trabaja el generador, o cuando, en este caso, cuando no está trabajando el generador, haces tu cálculo con los dos trafos, ¿no? Y también puedes dibujar inclusive hasta las partes de media tensión, ¿no? Las celdas, ¿no? Donde acá ya tienes valores más exactos con la potencia de cortocircuito de la red que te la da el concesionario y obtienes pues valores mucho más exactos que los planos que muchas veces nos dan, que no llegan a esos niveles de cortocircuito, ¿no? Entonces, para hacer un estudio necesitas de este software o de otro software que puede hacer los cálculos también, pero necesitas partir de esto, ¿no? Necesitas de tener todos tus parámetros claramente calculados. Puedes poner 2, 3 transformadores, puedes poner ties, generadores, motores, todas las cargas, ¿no? Sí, es completo. Ya, también nos dicen que sobre el uso de este software y dónde pueden llevar el curso, dónde dictan el curso del Ah, software. el software, por lo tanto, yo en esta presentación que la va a enviar seguramente el colegio o la va a estar ahí están los links, pueden acceder, pueden bajar. Y nosotros para el curso sí estamos haciendo programaciones para llevar, eso lo dictamos, juntamos personas, ¿no? Antes se hacía, con esto de la pandemia ya no lo hacemos presencialmente por el tema, ¿no? de esta pandemia, pero lo podemos hacer virtual. Hemos hecho cursos ya virtuales en estos meses y sí lo podemos hacer. Sería cuestión que te contactes con nosotros, ¿no? Me escribes un correo, ahí están mis datos y programamos un curso y te podemos incluir ahí, ¿no? No hay problema.
pero mientras tanto puedes bajar el software de Lean y lo instalas, ¿no? Claro, las presentaciones que usted nos envíe se las vamos a pasar a todos los participantes que se registren por el link que está en el chat en estos momentos, Sí, para que ahí puedan encontrar la información que usted detalla, pues, ¿no? sí, ok. Ujú. Luego también nos dicen, en el caso de que un interruptor alimente un conjunto de tomacorrientes, para el estudio de coordinación de longitud del conductor se debe considerar entre el interruptor y el tomacorriente más cercano o entre la... Bueno, acá esta pregunta está medio, un poco extensa. Pregunta sobre los interruptores. Sí, Sí, a ver, no le comprendí la pregunta. ¿Podría leerla de nuevo o sí, a ver. no está completa? Sí, pareciera que falta completarlo un poquito. A ver. Si se refiere a la longitud de los cables, eso en el software, no sé si responderá a la pregunta porque no le hemos entendido muy bien, pero por ejemplo, en este caso, ¿no? Tú cuando quieres hacer el cálculo, tú necesitas poner un cable acá, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes acá tus dos transformadores, ¿no? Tus entradas, el ducto de barras, y pones acá el interruptor derivado que va a alimentar una determinada carga, acá pones los valores de tu carga, pero tienes que incluir un cable, ¿no? Entonces, el software calcula esto, ¿no? Calcula inclusive el cable, ¿no? Y te calcula el interruptor para proteger este cable, ¿no? O sea, lo puede hacer el software, ¿no? Si va por ahí tu pregunta porque no lo hemos comprendido bien. Y si no, puedes escribirla, ahí está mi correo en la presentación y te aclaramos Ujú, el punto, no hay problema. claro. Luego Jesús Salvites nos dice, ¿el cálculo se puede hacer con transformadores con alimentación de cargas independientes? Sí, sí se puede hacer de cargas independientes, sí. Ujú. Ok, también están escribiendo sobre el link. El link está en el chat, ingeniero. Pueden ahí registrarse y van a recibir las presentaciones y también lo que es el procedimiento para la certificación. Luego también nos dice Frank, en la selectividad de los sistemas de protección, si el área de trabajar la demanda aumenta o disminuye, ¿qué es lo que se ejecutaría en estos casos? ¿Se hace un nuevo cálculo y se reemplaza o se ejecuta una regulación? Mm, mm, buena pregunta, sí. Ahí está, en el caso de que hay una ampliación, tú ya has calculado, supongo, interruptores, ¿no? Entonces hay una ampliación, tendrías que, de acuerdo a la ampliación de esa carga, ¿cómo se llama? Seleccionar un nuevo interruptor para me refiero a que le entiendo que es eso, ¿no? Que quiere cambiar el interruptor derivado, ¿no? Entonces ahí sí tendrías que de nuevo analizar, si quieres selectividad, tendrías que analizar si el interruptor que corresponde ¿cómo se llama? A esa salida, a esa carga, eh, va, ¿no? O sea, es selectivo con el otro. Por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, en este gráfico que tenemos, que vemos, no sé si lo ven aquí, hay un interruptor principal cercano a la fuente y tú vas a cambiar esto porque hay ampliación de carga. Entonces, este interruptor de 320 amperios va a ser, no sé, 400. Entonces, sí, y justo ese es el mayor de todos los interruptores de esta salida que tienes que hacer de nuevo, tienes que hacer un análisis. Si quieres que sea selectivo, tienes que hacer un análisis si va con el interruptor que está aguas arriba, ¿no? Cercano a la falla. Tienes que hacer curvas, tienes que hacer lo mismo para determinar si verdaderamente es selectivo, ¿no? Si a eso te refieres, hay que hacerlo, ¿no? Muchas veces ahí sí, a veces hay que volverlo a revisar y ver, ¿no? Porque no, cambiando un interruptor o ampliando, no aseguras, tienes que volver a hacer ese estudio entre esos dos breakers nada más, ¿no? Sí, ingeniero, la siguiente consulta es, en backup, en caso de un cortocircuito, ¿opera solo la protección aguas arriba o podría solo operar lo que está aguas abajo, sin que opere lo que está arriba o abrir los dos? No. En el caso de backup no es es una protección de acompañamiento. Aquí el que va a operar, el que va a recibir toda
va a ser el interruptor que está aguas arriba, como dicen, ¿no? En este ejemplo es backup, no es selectividad, por eso le decía, ¿no? Lo que pasa es que esto es con el propósito de aminorar el costo del proyecto nada más, ¿no? Pero no va a aperturar este interruptor. Si existe, por ejemplo, un cortocircuito de 18 kiloamperios, ya podría ser, pero si existe un circuito pues mayor, ya no va a operar, ya no va a operar este de abajo, sino va a actuar el que está arriba, el principal. Pero eso sí es el que lo acompaña. ¿Por qué? Porque es un interruptor limitador de corriente. El concepto Sí, de backup es eso. sí. En el caso de, bueno, Frank consulta, en el caso de hospitales donde las cargas son variables y durante la operación de los hospitales varían las cargas o reducen o amplían más cargas, ¿existe alguna normativa sobre, sobre la regulación de la selectividad en etapa de mantenimiento, en etapa de operación? No, normativa en etapa de mantenimiento, de esto, no. La selectividad es clara, el concepto de la IEC es clara, ¿no? Es la coordinación entre dos interruptores, uno que está en el lado de la fuente y el otro que está en el lado de la carga, ¿no? Aguas abajo. ¿Y qué dice la selectividad? Que tienes que coordinar ambos elementos de tal forma de que el que aperture sea el que está aquí, aguas abajo, ¿no? O sea, cercano a la falla, ¿no? Eso es lo que dice selectividad. Y eso es lo que tú debes de asegurar. Si hay cambios, si hay ampliaciones de carga, tú tienes que volver a hacer este análisis, ¿no? Esta coordinación entre estos dos elementos, ¿no? Porque no hay otra forma. No hay otra forma de que garantices de que la selectividad se cumpla en ese tablero, ¿no? Sí. Eh, bueno, hay una pregunta sobre el producto. Consultan, cuando compro un interruptor de ABB, ¿me entregan las curvas digitalmente? Imagino que si viene con un manual y si nos podría enviar todos los tipos de interruptores ABB para utilizarlo y a quién se debe solicitar el software. Ya, en primer lugar, la primera pregunta dice todos los interruptores termomagnéticos, o sea, los interruptores termomagnéticos tienen sus relés y cada relé tiene su curva, ¿no? Y esa curva no es que venga con el interruptor, esa tendrías que verla en el software, ¿no? En el software sí puedes ver la curva de ese interruptor, de ese relé de ese interruptor. Pero todos los interruptores termomagnéticos de ABB sí tienen curvas. Acá están los interruptores que les presenté, ¿no? Todos estos tienen curvas. Y esa curva puedes acceder al modo de curvas en el software. De cada uno de los interruptores tú puedes acceder, o sea, es libre. Y el software, lo puedes bajar gratis. Acá está el link, ¿no? Que les he mostrado. Y pues de acá es el link, es gratis, lo bajas, lo instalas y en el programa Doc, ahí dentro del programa Doc hay un módulo de curvas y ahí puedes, introduciendo primeramente el modelo del interruptor, obtener su curva, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, eh, bueno, eso sería todo por todas las consultas. Hay algunas consultas que ya han sido respondidas por usted. Agradecemos su conferencia. Esperemos Sí, coordinar también el tema del curso, si en coordinación con el colegio, si se podría realizar. Y bueno, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias sí. por su atención, por responder las consultas. En breve les estaremos enviando también su constancia de participación por la conferencia. Muchas gracias. Ok, solo, ¿no? Agradecer a ustedes, por la oportunidad que nos brindan, ¿no? Que me brindan para poder compartir estos conocimientos y que esto sea de utilidad, ¿no? Que lo puedan, que sea de utilidad a todos para sus proyectos, ¿no? Y estamos para apoyarlos, ¿no? Cualquier duda o consulta, me escriben y estamos para eso, ¿no? Para apoyarnos y sacar adelante de la mejor forma y bien hechos los proyectos, ¿no? Bien Sí, ingeniero, realizados. más bien Gracias. si usted puede, podría escribir su correo, o tendrá ahí en su presentación, en su slide, su correo Acá para las está. consultas. Lo pueden ver?
Ese Sí. es mi correo, ahí está mi correo y el celular. Igual en la presentación que le estoy enviando a ustedes, está toda, en la presentación está, lo pueden tener, pero ese sería, ¿no? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta ingeniero luego. Darwin. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos y buenas noches.